te vi en el teatro y no me gustó, que te lo dio un alumno, ¿no? Cuando empieza la función, yo soy de las personas que hace la función como si el teatro estuviera lleno. Los jóvenes no lo ven tan así. Y de repente empecé a escuchar a una señora que gritaba, mal marido, mal padre, sinvergüenza. Ahora sí que vamos a hablar en serio, Santiago, ¿ah? Habla serio, Mónica, habla en serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. Bueno, nuestro invitado es maestro de maestros, nadie lo discute. Yo creo que quien haya pasado por las tablas en los últimos, no sé, por lanzar un número, 40 años, sabe perfectamente de quién estamos hablando y no necesita presentación. Alberto Isola está con nosotros. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, Alberto Juan Bautista Isola de la Valle. Madre santa, pesa tu nombre, ¿ah? Pesa. Con mucho honor. Mucho honor, me imagino. Son lindos apellidos. Ciertamente. Y los además. nombres, ¿no? Referencia directa a Juan el Bautista. Juan Bautista, claro. Sí. Claro, es un nombre lindísimo. ¿Te dieron alguna vez alguna explicación sobre el nombre que te pusieron? Mi tío abuelo de la Valle se llamaba Juan Bautista. Mi abuelo se llamaba José Antonio. Claro. El José Antonio del Val se echaba El José Antonio. Claro. El José Antonio. Nada menos, José, nada tío. menos. Y mi tío trabajó mucho tiempo en la OEA. Vivía en Washington. Creo que me pusieron el nombre por él. Pero mi bisabuelo italiano se llamaba Giovata. Ok. Giovata Isola. Ahora hay una De calle Génova, ¿no? de Génova, todos genoveses. Sí, sí. Y Giovata es Joan Batista. Juan Bautista, así que creo que es por las dos José, ¿no? Claro, Giovata. Ah, pero qué interesante, ¿no? Alucinante. Pero claro, para nosotros eres nuestro Alberto Isola, ¿no? Quien ha enseñado a generaciones varias en realidad en el teatro, pero que también comenzó muy jovencito, ¿no? Muy joven, sí. ¿A qué edad fue tu primera aproximación? 15 años cuando estaba en el colegio. Ujú. Entré a ver un ensayo. Yo nunca había visto ensayos. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Fue como absolutamente en el momento y no he parado. Y cuando dijiste esto es lo que quiero hacer, digamos, antes en casa, ¿habías tenido algún vínculo, alguna relación, alguna conversación con tus padres sobre el tema o No nada? directamente. Bueno, por del lado del abuelo José Antonio había pues toda una cosa muy ligada a la cultura. Tenía una tía que era prima hermana de mi mamá, Carmencita Escardó, que fue una actriz muy importante en los años 60 más o menos. Sí, suena. Y mi abuela paterna, mi nonna, siempre me hacía escuchar ópera, entonces estaba de alguna manera. Pero estar ahí y ver el ensayo fue literalmente un fogonazo. Dije, esto quiero hacer. Ajá, en Me algún costó club mucho de tiempo. teatro escolar, ¿se entiende? Claro, Un taller. fundaron un club en el colegio. Fui asistente el primer año y el año siguiente la persona que lo manejaba se fue porque lo mueven y me dijo, tú te quedas y tú diriges. Así que dirigí mi primera obra a los 16. Wow. Tú estuviste en una escuela, en un colegio católico. Sí, claro. ¿Y tu vínculo con la espiritualidad viene de esa época o, digamos, ha sido encontrada, renovada o ha salido por otro lado? ¿Cuál es tu vínculo con Ha ido esto? y venido muchas Ha veces. ido y venido. Siempre, sí, me alejé un tiempo, después volví de otra manera. Y en el año 2016, en una obra, hice del personaje del padre de las casas. Y eso para mí fue como un regreso a muchas cosas. Fue muy ¿Revelador? importante, muy revelador. ¿Por qué? Porque pensar en este hombre que además se batía por tantas cosas, ¿no? Importantes, porque tomaba, digamos, la palabra por gente que no la tenía. Y él tenía en la obra muchas conversaciones directas con Dios, que eran, por supuesto, bastante particulares. Y me encantó eso. Y esa obra, de alguna manera, me renovó muchas cosas. ¿Y tu relación con Dios es desafiante, contestataria, de alguna manera levantando alguna protesta o no? No realmente. Es más una cuestión de pequeños diálogos interiores de vez en cuando. Pero no es un antagonismo, ¿no? Pero es una sensación, ¿no? Que está ahí siempre. Interesante. Y Increíble. bueno, y el amor del teatro también. Claro. Bueno, yo fui
monaguillo, bueno, o sea, era muy, muy, muy católico cuando era chico, y las procesiones de la misa, además. Tienes cara de cura. Sí, pues le decía, pero yo decía, cara de papa tengo, cara de cura. Perdón. Cura no, por favor. Yo decía eso cuando era niño, yo quería ser papa. Y claro, era la época en que la misa era en latín, que el sacerdote estaba de espaldas, que era una cosa como el latín parecía como un lenguaje mágico. Sí, Y todo eso me marcó también con el teatro, ¿no? Porque hay mucho de teatralidad ahí. sí. Claro. Y solamente para culminar, digamos, la parte del papado, ¿te, ¿te has sentido más cerca de algún papa en especial, por lo menos en las últimas generaciones, luego que ha pasado todo esto, ¿no? Con la Iglesia Católica, que nos ha tocado a todos, Claro. que nos ha cuestionado a todos, ¿no? O a la mayoría, y en un momento donde se mezcla mucho la cosa ideológica con la religión, Claro, ¿no? bueno, yo tendría que hablar de Juan XXIII porque era el papa cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Pablo VI también. Bueno, el último papa, ¿no? También. Bergoglio. Bergoglio, Francisco. Simpatía Ya, Por él. simpatía por él. por el sí. ¿Por qué? ¿Por su humildad? ¿Por su sencillez? Porque él en algún lado Me caía muy eso era lo que... Tenía una cosa muy auténtica, muy cercana. Claro, adiós los zapatos rojos, vengan los zapatos negros, adiós los Hartos detalles en simbolitos oro, también, ¿no? dame lo básico. Tenía algo Incómodo. cercano. Eso también a Sí, la claro, propia por iglesia. supuesto, por supuesto. Mm, Pero claro, si me preguntas papa, Juan XXIII, pues. Juan XXIII. son 23. Sí, bueno, El lo he Papa escuchado- bueno. El Papa bueno. Lo he Este- escuchado mucho con mi madre, sobre todo, que tenía un especial vínculo con este Papa, ¿no? Que además cambió muchas cosas, Muchísimo. cosa que es difícil dentro de la iglesia. Claro. Bueno, hemos empezado por el lado, creo, más Pero qué bacán. profundo. Pero estaba lindo, no hablaba de eso hacía mucho tiempo. Eso está bueno. Te agradezco. Sí te ha tocado entonces hacer de religioso, meterte en la piel de alguien que tiene ese... Sí. Ese personaje fue maravilloso. Además, no era cualquier sacerdote. ¿En qué obra fue? Se llamaba La Controversia de Valladolid. Ajá. Y era una representación de una cosa que realmente sucedió, que fue como una especie de juicio, donde él defendía a los indios de América porque tenía que probar que tenían alma. Entonces, si tenían alma, no los podían tratar como animales. Ok, Claro. claro. Entonces, es precioso fue eso. Pero muy, muy profundo. Realmente. La verdad. Incluso hoy, en este siglo XXI, todavía podemos hacernos esa pregunta muchas veces cuando vemos las relaciones humanas, ¿no? Así es. ¿No? La primera, la segunda, la tercera categoría y el resto. Sí, esa idea del apostolado, además, como defensa de muchas cosas, me pareció como muy... Me tocó muy de cerca. ¿Eh? Ahora, un poco bromeando hemos, claro, hablado de sí, a ti te hubiera gustado ser papa y estamos seguros que hubiera sido un gran papa. Yo sé que eso mismo decía Robert Prevost, ¿ah? De chiquito decía, yo soy papa. ¿Te sorprendió que fuera un Mira esa nacionalizado coincidencia peruano? de la vida. A mí me encantó también, pero me sorprendió Me pareció, tremendamente. además, sí, me pareció lindísimo. Me cae muy bien también. Sí, fue muy bonito eso, muy particular. Creo Qué que curioso, ¿no? sigue los pasos de Francisco, Sí. pero me parece que está, digamos, lo maneja dentro de un marco institucional un poquito, Claro. digamos, Y más cerrado. más cerrado, ¿no? Sí. Me da esa Sí, impresión. un poquito, sí. Pero nos puede sorprender. Bueno, ojalá venga, ¿no? Ojalá venga, no, sí va a venir. Lo mejor es que no hay chicayano que no tenga Yo una lo digo historia con una personal. certeza, Sí, como ¿no? si me lo hubiera No, asegurado, lo van a pero confirmar. va a venir. Pero tú puedes creer que hay compañeros acá que los ha bautizado el Papa. Sí, O sea, claro, a me ese imagino. nivel de cercanía, digamos. Maravilloso. El día que salió una colega del Switcher dijo, sí, él me ha confirmado. Pero además ver esas imágenes de Prevost, ya que hemos entrado en ese tema, verlo con las botas y con el lodo hasta la mitad de la rodilla, verlo a caballo, ¿no? Verlo cantando, ¿no? Estas cosas como que te acercan humanamente, ¿no? Y a nosotros los peruanos son las cosas que nos vinculan, ¿no? Nos vinculan. Y creo que es bueno para la iglesia en general, ¿no? La iglesia... Tú eres austero contigo mismo, ¿no? Poquito. ¿Sí? Más que austero, a veces un poco descuidado y desinteresado, pero no, creo que soy una persona que le gusta lo cómodo en ciertas cosas, la tranquilidad,
la paz. Quizás porque es un trabajo donde estás todo el tiempo relacionándote con mucha gente. Ajá. Entonces también creo que necesitas un espacio. Y eso te lleva a ser, digamos, felizmente solitario. Siempre he sido, desde chico. Ajá. Tenía cantidad de amigos imaginarios, como se podría Sara. Siempre ha sido, sí, pero es parte ya de mi personalidad. Pero nunca te has sentido solo, es decir, En absoluto. ya, porque hay una cosa distinta entre lo que es, digamos, estar sintiendo la soledad Sí. como un defecto, No, no. ¿no? Y más bien lo otro, más bien buscas esa soledad porque necesitas equilibrio, Balancea, ¿no? ¿no? Porque una de las cosas más lindas del teatro es que cada montaje es como una nueva familia de verdad. Y entonces estás todo el tiempo rodeado de gente y necesitas momentos para Para ti. ti. Claro, convives por meses con el grupo de personas con el Absolutamente. que estás montando la obra y efectivamente ahí se genera algo de Muy fuerte. de familia, ¿no? ¿no? Y con los alumnos y las alumnas también. Entonces es como estar todo el tiempo con distintas personas y sí valoro mucho los momentos donde estoy solo. Y en esas familias, porque me imagino que te debe haber tocado, como en todas las familias, ¿no? Hay personas, no personajes, porque los personajes están en la tabla, digamos, con las que puedes tener un mayor acercamiento que otras, ¿no? Sí, claro. Y en algunos casos hasta algunos te pueden generar alguna situación de decir, uy, ¿qué Sí, pasa hay con de esto? todo, hay de todo. ¿Ah? Pero normalmente no. No. O sea, normalmente la mayor parte de las veces es algo muy positivo. ¿no? Te tocan de vez en cuando, ¿no? A veces. ¿Qué te algunos desafía ante un grupo con el que tienes que convivir un tiempo? ¿Qué es lo que más te desafía? Hay dos tipos de desafío, ¿no? Hay un desafío sano, que es el que dame más, Ya. porque es. Y el que me molesta es el desafío simplemente por desafiar a la autoridad. Ese es el que Ya, me El rebelde cansa sin un poco, causa. ¿no? Sí, entonces te provoca decir, ya relájate. ya, relájate. ¿no? Pero el otro tipo de desafío me parece muy interesante. Me parece muy interesante que alguien te diga, por ejemplo, te vi en el teatro y no me gustó. Que te lo diga un alumno, ¿no? Que parece falta de respeto, pero para mí no. Entonces conversar sobre eso es bueno, por ejemplo. Ese tipo de desafío. Y ha habido alumno así de sincero que te ha dicho, te di Alberto, y la verdad que no, ¿no? Y me parece muy bien. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Porque además yo siempre les digo, yo les enseño cosas. De repente yo no las estoy haciendo como las debería hacer. Y me encanta que sean tan directos. ¿Y lo tomas en cuenta o sí, lo tomas en cuenta? Lo tomo en cuenta. Ahora, Normalmente las críticas, a menos que sean quizás muy de mala leche, Claro, porque que vengan pesadas, ¿no? hay, yo normalmente sí. Lo que pasa es que cuando lees la crítica y si no es una buena crítica, creo que nadie lo puede negar, te sientes mal. Sí, claro. Bueno, pero después la lees y dices, a ver, esto sí es cierto, ¿no? O esto no, o esto habría que prestarle atención. Entonces, sí es bueno. Yo creo que hay que estar preparados para recibir opiniones, porque ahora saber que son opiniones también, ¿no? Que Sí. no son absolutamente eso. la ley, ¿no? Claro. Son miradas. Sí. Ahora, quizá pocos conocen estos años formativos, estos años en Italia, en Reino Unido, Sí. formándose en teatro, digamos, intentando allí buscar este sustrato, este La fondo, esencia, la ¿no? esencia, ¿no? Muy distinta además, ¿no? Claro. Por los italianos son una cosa y los ingleses son otra cosa, ¿no? ¿Cuál fue primero y cómo fue ese camino? Primero fue la italiana, porque yo vengo de una familia italiana, y hay un teatro que se llama el Piccolo Teatro de Milán, es el pequeño teatro de Milán, que es como un teatro histórico, y yo quería ir ahí, fui ahí, estuve 2 años ahí, y cuando terminé sentí que sabía muchas cosas, pero me faltaban más. Y entonces me fui a Londres y estuve en una escuela que ya se cerró, lamentablemente, que tiene una cosa un poco mítica, Ok. que se llama el Drama Center, y ahí aprendí otras cosas. Entonces creo que fue la combinación de las dos. Los italianos tienen esta cosa pues apasionada sobre el momento, y los ingleses son mucho más rigurosos. Entonces fue una mezcla de las dos cosas. Ahora, siempre apuntando a la dirección, digamos, o sea, era una Es una historia muy graciosa. o como A ver, Claro. yo nunca pensé que iba a ser actor, nunca se me pasó por la cabeza, no sé, siempre quise ser director. Claro. Y cuando llegué a Milán, el curso que yo iba a tomar era 3 tardes a la semana.
Y dije, no voy a haber venido para hacer 3 tardes a la semana. Y como era el primer latinoamericano que entraba a la escuela, dije, ¿puedo hacer la escuela de los actores en la mañana? Y me dijeron, sí. Entonces hacía la de los actores y la otra en la tarde. Ok. Y me empezaban a decir, pero tú puedes ser actor. Y yo decía, no me interesa. Y así que fue poco a poco. Y en Londres sí estudié dirección, pero había una cosa muy buena, que los directores también teníamos un curso de actuación. Okay. Porque creo que es muy importante que los directores conozcan Sepan, qué claro. les pasa, ¿no? A los Ahora, actores. Quizá esta puede, no sé, parecer una pregunta hasta impertinente, pero tú sentías que no podías ser actor, ¿por qué? Porque sentías que eras como cuando habías sido pequeño, el gordito de clase. Un poquito eso. No es que no sentía que podía ser. No se me pasaba por la cabeza. Pero supongo que en el fondo lo que pensaba es, no tienes el físico del actor, ¿no? Ok. Bueno. Claro. Pero en ese momento, pero nunca lo pensaba. Y Porque en ese momento eras muy joven. muy joven, Claro. no lo pensaba. Cuando lo empecé a hacer, empecé a descubrir que me gustaba también. Eso vino después. Pero lo que más me gusta es dirigir, siempre. Actuar también me gusta, pero dirigir es... Ahora, y tú como director, todo el mundo habla de ti como director, como maestro, como, digamos, referente, pero tú eres un director, imagino, exigente, como lo es alguien que está cumpliendo ese papel, pero he leído por ahí que también en algún momento eras una persona que podía levantar la voz de una manera grave Sí. y dura. Sí. ¿Ya? Sucede, ¿no? Yo creo que todavía sucede. Ah, todavía sí. No, a mí ya no, ya Ok. me pasó. Pero a veces tiene que ver mucho con la inseguridad, ¿no? Creo que cuanto más inseguro eres, más levantas la voz. Más gritas, ¿no? Pero eso pasó hace tiempo ya. Yeah. Y ahora tengo alumnos que han sido alumnos míos hace años y me dicen, pero ya no eres el mismo. Digo, no, es que he cambiado, evidentemente. Y eso de cambiar de gritón a no gritón es algo que en lo que tú aterrizaste, o que finalmente alguien dice, oye, ahí, Las dos ¿qué cosas. está pasando? Las dos cosas. Ok, Porque además te das cuenta que al final no sirve. no sirve. No logras tu resultado. No, o sea, quizás lo logras en el momento, pero no sé. Yo puede parecer Pero eso extraño. también tiene que ver con lo italiano. Totalmente. Claro, Italiano, Dice, Tana, porca miseria. no, esta cosa además de crear. Claro. Pero tú sabes que durante la pandemia yo adopté 2 gatos. Ok. Se llaman Harpo y Groucho, unos hermanos Max. Y yo nunca había tenido animales. Y aprendí, porque por supuesto a veces hacen horrores Sí, claro. y te provoca gritarlos y después te das cuenta que no sirve para nada. Claro. Entonces eso también ha sido una educación, Ok. ¿no? Entonces se lo des un poco a tus gatos. Mucho. Ok. O sea, que yo te grite esta idea, además de, porque por supuesto me leí todos los libros que tenía que leerme sobre los gatos, y esta idea de que no entienden cuando los gritas, te cansas por las puras, además. ¿Y cómo Interesante. interactúas con un gato entonces si no te entiende cuando le Pero hablas? tienen Claro, algo no muy te entiende, pero- particular, me desafían todo el tiempo. Ok. Eso me parece, no digo, no hace eso y lo hace, pero también me ha enseñado muchas cosas, esa convivencia tan particular. ¿Qué te ha enseñado el gato? Son gatos. Dos hombres. Dos Hermanitos, dos dos machos, ya. gatos. Bueno, me tengo que hacer cargo de ellos. Si puedes, tienes que... O sea, ya yo te Ahora hacerme cargo de nadie, de nada. Bueno, Salgo de mí. tu trabajo y tú. ¿No? Y cuidarlos y ver cómo están, llevarlos al veterinario. No, ha sido todo un proceso muy interesante. Ajá. A ver. ¿A qué edad adoptaste los gatos? Yo tenía 71. Ok. Los gatos tenían 6 meses cuando llegaron. Porque otra de las cosas O sea, que se sí, conoce... no mucho. No mucho. No mucho, En la claro. pandemia. En la pandemia, ya. Claro, otra de las cosas que se conoce, Alberto Isola adopta, es el celular. Después de los 60. Yo me negué hasta el último año. Añadientes, Es una pelea, creo ya, histórica, teatro celular. Pero lo único Son que mundos creo... que van. No, lo que me pasaba es que no quería... A mí... Bueno, ya caí yo también Depender. sí, o eso de que estás... Yo decía, si estás en un sitio, estás en un sitio. No puedes estar Claro, en un sitio atención y en plena. otro sitio. Y he caído vilmente también en eso. O sea, lo que pasa es que... Pero han insistido bastante, ¿ah? Sí, pasó que mi madre se puso mal y entonces mis hermanos me dijeron, bueno, ya ahora, ¿no? Entonces,
No soy un obseso, pero a veces lo he perdido, una vez me lo robaron, etcétera, y la sensación es tan terrible. Pero Roberto Ángeles, que es amigo y colega, Y otro gran formador de teatro. él no tiene celular. Wow. Él Ah, sí, él ha él resistido. se ha mantenido. Me encanta ese, igual te digo por qué lo veo, porque siento que hay una pelea, no solo de Alberto Isola con el Sí. celular hace muchos años, sino del teatro con el celular. Es que O sea, claro, es hay- casi a la escena absoluta y por ahí Pero debo decir que estos últimos años la cosa ha bajado un montón. ¿Ah? Pero yo he leído, Alberto, que ha habido actores que se han jubilado de la bronca que les genera que te rompa un poco la magia o el momento, un Es terrible. timbre de una celular. barbaridad. Te rompe la magia. La magia. Porque estás en el teatro, estás en dos sitios y en dos tiempos a la vez. Entonces, cuando suena el teléfono, ya solamente estás en un sitio. Claro. Y entonces se rompe eso. Pero debo decir que, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, ha bajado muchísimo. Qué bien. Bueno, consejo al teatro, el celular o apagado o sin ningún sonido. No, pero peor es cuando estás haciendo un cambio en la oscuridad y ves como 20 pantallas que se encienden, ¿no? Eso también es complicado. Eso también es impresionante, ¿no? Lo sigo pensando. Si estás en un lugar, estás en un lugar. No estás en 2 lugares a la vez. Entonces, si estás en el teatro, estás en el teatro. Olvídate del celular y relaciónate con lo que estás viendo. Y los nuevos actores y actrices están en esta generación. Evidentemente, digamos, tienen una mirada distinta en relación a las redes sociales, en relación a los celulares, el estar y no estar. Dice que los guiones los tienen incluso en el celular y hacen, no hay tazones, no hay nada, sino lo buscas desde el celular. Todo eso, ¿cómo lo tomas tú, no? ¿Solamente como un tema tecnológico, generacional o...? Bueno, a mí me parece, yo a veces tengo el libreto en el celular. En el celular. A mí me parece que es una generación que tiene cosas que yo hubiera querido tener. Como, por Como ejemplo, capacidad de decisión, asertividad, todo ese tipo de cosas. okay. Nosotros éramos quizás muy idealistas, para bien, pienso, no muy prácticos. Y pienso que si hubiéramos tenido un poco de esta cosa tan práctica que tienen, las cosas hubieran ido mejor. Pero extraño mucho la mística también. No, la mística es eso, ¿no? La mística es esto de ir mucho más allá que tú solo, que tu papel, preocuparte por la obra, ¿no? Es que yo vengo de la época de los grupos. Eso iba a decir, te refieres un poco a los colectivos, al Realmente. ensayo en su momento, tener comunidad teatral con la que decir, ok, nos vamos a apropiar de este teatro para poder montar todo el año. Todo hacíamos. Vamos a vivir de esto. Nos turnábamos, además cada semana le tocaba a uno poner afiches o ir al comercio y poner los avisos. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Lucho Peirano. Principalmente Lucho Peirano, Coco Guerra y yo. Después estaba Alicia Morales, Mónica Domínguez, Gianfranco Obrero, Claro, Víctor Prada, Aristóteles Picho. Fue un grupo muy importante. Pero ahí éramos grupo y teníamos responsabilidades y no era que yo hago mi papel, no, era realmente una escuela. Yo extraño mucho eso. Hoy creo que quizá el actor joven maneja su carrera como una empresa casi, ¿no? Más Prácticamente, bueno, ahora en casi todos los rubros, ¿no? Entonces, Incluso hay, o sea, no tienes ni siquiera que pasar por las aulas universitarias y hay quienes hacen programas periodísticos, claro, ¿no? A partir de una idea. en su dormitorio. No, tal lo cual. mismo ocurre con los actores, con las actrices, Pero todas estas nuevas generaciones son muy profesionales, ¿sí? ¿sí? Muy profesionales, Claro, de o verdad. sea, cambian los tiempos. Interesante, Muy ¿no? interesante. Claro. Muy profesionales, muy prácticos. Claro, uno siempre dice, me encantaría que hubiera un poquito de la mística antigua, pero Pero que van más para los resultados también. para los resultados están metidos en 8 cosas a la vez, como, sí, es normal. Y es como todo muy inmediato, ¿no? Muy práctico, ¿no? O sea, esta es la obra, cuando se acaba la obra, Termina, otra obra, next. ¿no? Claro. Y eso les da, sin embargo, una gran capacidad de trabajo que me parece estupendo. Claro, logran quizá el objetivo que ustedes también se trazaban, vivir del teatro, Pero pero es un desastre a nivel de producción. Inclusive la palabra producción parecía una mala palabra. ok, Entonces terminábamos la temporada de algo debiéndole plata a todo el mundo, sin ganar. claro. O sea, éramos un Claro. desastre. Pero a diferencia quizá ustedes tenían, no sé, eso, un colectivo, una misión,
no sé si hasta un manifiesto, porque me imagino convivían con Yuyachkani. Claro, Yuyachkani, Cuatro Tablas. Pero por eso, claro, si de alguna manera pudieras juntar ese pragmatismo, esa idea de resultado objetivo con un poco de mística, la cosa sería mucho más completa, ¿no? Porque si tú pierdes la mística en el arte, yo creo que ahí sí hay un problema de fondo, ¿ah? Sí. ¿No? Sí, porque es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces estás haciendo una obra y no viene mucha gente? Pero ¿no? ¿Cómo lidias con eso, no? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Y eso, a ver, una sensación, un sentimiento de parte de quien está ahí arriba mirando que hay butacas vacías. No, cuando empieza la función, yo soy de las personas que hace la función como si el teatro estuviera lleno. Creo que eso es una cosa que aprendimos siempre. Los jóvenes no lo ven tan así. Okay. Creo que mira, hay una película de Chaplin, creo que es La Quimera del Oro, donde él da una fiesta y no viene nadie. Es un poquito eso. Te sientes como que qué pena que la gente que tú quieres que venga no viene. Y a veces no viene. Pero golpea, digamos, también la autoestima, ¿no? La autoestima, piensas, ¿para qué me dediqué a ir? Para todo lo que aparece, pero eso sí, cuando damos la función, pueden haber 2 personas o y ahí te entregas. Absolutamente, porque si no, si pierdes eso, es muy difícil después. Claro. ¿Eso qué es? ¿Resistir el fracaso? ¿Eso es entender, aceptar el fracaso como una posibilidad? Que es una cosa que las nuevas generaciones no manejan, siento yo, ¿no? La idea del fracaso. O sea, la tolerancia al fracaso. ¿No? Si no te fue bien, te retiras. No, pues tienes que seguir. Es bien desalentador, pero ya creo que es parte también del asunto, ¿no? Nunca se sabe. Además, el público de Lima es un público muy variable. Muy, muy variable. O sea, no puedes tú definir perfiles en el público de Lima. O sea, depende de un montón de cosas. No, hay gente que va a ver más cosas de diversión, por supuesto. Okay. Hay gente que ve todo, hay gente que ve determinadas cosas, pero no hay, siento yo, un público constante, es un cambiante. Entonces, pero ahora hay una oferta mayor, ¿no? Sí, o sea, hay mucha oferta. Hay demasiada oferta. Y hay más teatros, hay más... Pero que está bien, a mí me parece maravilloso. Sí, está bien, claro. Teatro. Pero evidentemente no hay una correspondencia entre la oferta y la demanda. Eso es la verdad. A ver, hay una cosa que yo estaba buscando como diferencia, ¿no? Después vamos a hablar de la televisión, del cine, en fin. Pero yo me ponía a pensar, y te lo digo con absoluta sinceridad, yo antes iba mucho más al teatro, hoy voy un poco menos, ¿no? Mi esposo no habla castellano, entonces es difícil asistir a una obra de teatro en castellano, pero lo que pasa con el teatro es que si tú no la ves, te la perdiste, porque no aparece en ninguna red social. El tiempo o sea, no real hay como manera de reemplazar eso del teatro. El verdadero tiempo Eso es lo que he estado pensando, ¿no? Bueno, pero el teatro tiene esta cosa maravillosa, que es uno de los pocos espacios que quedan donde hay esa comunicación tan directa. Claro, claro, pero es única. Sí, o sea, sí, y además te pasa como que piensas, por ejemplo, hay películas que cuando se estrenan no funcionan, sí. las reestrenas 10 años después y son un éxito. Sí. Con el teatro no te pasa porque ya pasó, eso ya fue. como muy efímero todo. Es lo maravilloso y lo terrible a la vez, creo yo. Ahora, puede ser que haya mucha audiencia que no haya visto a Alberto Isola en el teatro, pero sí recuerda los roles de Alberto Isola en la tele. Totalmente. El paso de Alberto Isola por la televisión, yo diría que mi primera imagen, mi primera memoria de Alberto Isola es Girasoles para Lucía, claro. Es probablemente un rol en una telenovela. ¿Qué tal esa franja de tiempo en tu vida? Mira, yo entré por poquito, entré a los 46 años, por una situación familiar, etcétera, que necesitábamos ganar más dinero, etcétera. Y fue eso, yo dije, Margarita Morales, que es una persona que quiero mucho, gran productora, claro. Me dijo, vas a hacer un personaje los primeros 20 capítulos y te mata. Era una novela que se llamaba La Noche. Okay. Yo hacía una especie de abogado del mafioso que era Roberto Moll. Hicimos los 20 capítulos y un día nos reúnen Lucho Llosa y nos dice, hemos hecho un focus group y la historia de ustedes interesa más al público que las otras. No te podemos matar. No te podemos matar. Y nos quedamos como 160 capítulos. Wow. Pero, claro, ¿qué cambió? Sí, eso. Cuando yo vivo en Barranco, cuando caminaba por Barranco, de vez en cuando alguien te decía, ay, hola, que te vi en el teatro.
al día siguiente que empezó la novela, era una cosa impresionante. La gente se te acercaba. Y me gustó porque pienso que alguna de esa gente quizás nunca había ido al teatro y a raíz de eso fue. Se interesó para verte en las obras, claro. Pero aprendí mucho, ¿sabes? Esta idea de venir todas las mañanas, porque era acá también. Acá era, ¿no? No. La última que hice, las dos últimas que hice fueron acá. Fueron aquí, sí. A mí me encantaba eso de venir a la mañana. Era un trabajo muy interesante. Trabajé con actores que quizás nunca hubiera conocido. Resolver las cosas sobre la marcha y que llegues a otro público. Exacto. Que no te conoce. Una masividad, digamos, que no te da el teatro. Pero eso es normal. Hace poco vi una entrevista a Maggie Smith, que es una grandísima actriz. Extraordinaria, Que que ya dice, no está, claro, ¿no? que desde que hizo Harry Potter e hizo Sí, Downton Abbey, no puede caminar por la calle, no podía caminar por la calle. está, Claro. sí. Y es una actriz Quizá que ha tenido antes, años de claro. teatro, ¿no? Sí. Pero justamente ahí también imagino, Alberto, que tú que eres una persona, digamos, reflexiva, se cayeron muchos prejuicios en relación a la televisión, porque Claro. aquí hemos tenido muchos actores y actrices extraordinarios, y claro, todos dicen, le hacíamos inicialmente ascos a la televisión, Claro. pero lo cierto es que es una vía distinta, pero muy masiva de llegar Absolutamente. a un público, ¿no? Sí, yo pasé 10 años haciendo televisión y no lo cambiaría por nada. Realmente fue muy, muy bueno, a varios niveles, ¿no? Además, esta cosa de resolver todo el tiempo, hacer 20 escenas en un día. No, sí, ¿Hay espacio para la improvisación? sí, claro, siempre había, ¿no? A veces forzosamente, porque sobre todo cuando llegas casi al final, que era como una escena tras otra. Me acuerdo que un domingo vinimos a grabar, porque ya estábamos en las últimas, en Los Exitosos Gómez, y me desmayé, me acuerdo, de cansancio. Pero me gustaba mucho el ambiente, me gustaba mucho el equipo técnico, los compañeros. Y sí es algo que extraño, ¿eh? Bueno, Quizás en algún momento podría regresar. me encantaría, sí. Bueno, una última que me parece fue increíble el rol, la Perricholi, ¿no? Sí. Claro, con un virrey de Amat. Maravilloso. Pero creo que lo que más se acuerdan es tu desnudo. O ¿Se acuerda? semi. No, sí, siempre. Mis sobrinos me dijeron, ¿cómo es posible? Y decía, bueno, es un señor que es un poco gordo como yo. ¿Cuál es el problema? Me decían, no, pero qué horror. Decía, era muy gracioso porque además era una escena con Melania y Sí. yo tenía que moverme muy discretamente para cubrirla todo el Claro. tiempo, ¿no? Entonces era casi una cosa matemática, ¿no? Para que no se le viera. No, linda ¿Son experiencia. difíciles esas escenas? O sea, son, imagino, Siempre es incómodo. Siempre es incómodo, porque, ¿no? ¿no? Ahora, si conoces a la otra persona, es menos incómodo, ¿no? Claro, Pero es muy imagínate técnico también, ¿sabes? eso. ¿cómo así? O sea, porque la gente no lo entiende, ¿no? personal y claro, Porque sí, es que es como decir, a ver, la tienes que besar, pero no se le pueden ver los senos, entonces tienes que girar por acá. O sea, tienes que estar pensando en todo eso. Totalmente. O sea que, Entonces no es, claro, no hay o forma. sea, digamos, es O sea, la pasión. matapasiones absoluta. Y creo que es un trabajo más de precisión. Nunca me he sentido incómodo, pero siempre conversas con la otra persona, Sí. ¿no? Claro, y debe. Pero ahora tú sabes que hay algo que se llama los directores de intimidad. Ah, ¿no? claro, que cuidan todo, ¿no? Todo. Ahora Mucho en contratan en Hollywood a una persona que se encarga de dirigir las escenas, digamos, no solo de sexo, todas las cosas más delicadas, ¿no? Claro. Y me parece interesante eso. A mí también. O sea, lo celebran mucho las actrices, Claro. por ejemplo, que tienen que, Claro. que tienen que Claro. ponerse en una escena complicada y tienen entonces un director de intimidad. No, Lo leí por ese lado. He escuchado Sí. muchísimo que muchas veces ha habido mucha incomodidad de parte de las mujeres, sobre todo, ¿no? Porque no todo el mundo es tan respetuoso, pues, Sí, ¿no? pues, no. Y ahí es donde me imagino que entra a tallar este director de Sí, intimidad sí. para poder. Pero siempre es bueno hablar. Yo no me pasó. Bueno, Melania la conozco toda la vida, entonces La tuvimos. no era complicado. O sea, Claro. pero me acuerdo un día en que el virrey se tenía que acostar con dos meretrices, se llama, o Ujú. rameras, se llama. Claro, Y las dos era eran la palabra. dos actrices maravillosas que habían sido alumnas mías. Entonces fue como tan raro, pero lo hicimos bien, nos reímos mucho, ¿no? Creo que te lo tomas con cierta calma y hay tanta gente y todo es tan técnico. ¿Sabías que fumar no solo daña tus pulmones? El consumo de cigarrillo puede generar hasta 20 tipos de cáncer.
Aunque muchas veces sus efectos no se ven de inmediato, el tabaco impacta silenciosamente en tu salud y en la de quienes te rodean. En este Día Mundial sin Tabaco, toma la decisión de cuidarte y prioriza la prevención. Oncosalud. Tu lucha, nuestra lucha, siempre. ¿Y cuál es el comentario sobre la Perricholi, por ejemplo, más extraño que te puedan haber hecho? O sea, alguna cosa que te haya dicho, wow. O sea, por ahí no iba la cosa. No recuerdo. Bueno, me pasó en una novela, que era otra novela, ¿Ya? donde yo hacía un personaje terrible, y estaba en una callecita esta de Miraflores, por donde estaba Minerva, por ahí, y de repente empecé a escuchar a una señora que gritaba, mal marido, mal padre, sinvergüenza. Y yo, por supuesto, como soy curioso, me volteé a ver y le estaba gritando a mí. Así, pero... Y claro, era el personaje que tú estabas... Pero parece que no diferenciaba la cosa, ¿no? Y me provocó decirle, señora, yo no soy así, pero era muy difícil. Yo no soy así necesariamente. Pero imagínate ese arranque, claro, el No, es tremendo. actor entendiendo, claro. Pero también importante porque dices, ah, caramba, el personaje está calando. Está Estoy claro, haciendo bien. claro. Lo estoy haciendo... Está llegando. Ahora, hablábamos un poco de la formación, las telenovelas, si quieres, la dificultad de tener una escena que se tiene que cuidar en el caso del Virrey de Amat, pero también lo imponente de un Alberto Isola en un rol protagónico como el Rey Lear, Sí, claro. siendo un déspota con su propia hija, o sea, cambiar esas personalidades, ir de una emoción a otra, Alberto, no... Es algo que yo creo que lo piensas más cuando estás afuera. Cuando estás adentro, siempre pienso, vas como una etapa después de otra, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegaba al municipal, empezábamos a las 3:30 de la tarde, porque se había quemado el teatro. Claro. Y decía, dentro de media hora tengo que pelearme con mis hijas, volverme loco. Entonces cuando empiezas a pensar en eso, y me pasó una cosa terrible el día del estreno, que estrenamos en la tarde. Entonces yo bajaba por esta especie de rampa y vi a todo el mundo. Y yo no puedo saber quién está en la función, porque me pongo muy nervioso. Entonces vi a está tal, y pensé, ay, no estoy listo para ser el Rey Lear. Entonces me olvidé la letra y empecé a bajar y decía, cuando llegue, ¿qué voy a decir? Felizmente improvisé, pero yo me acuerdo de los ojos de Roberto Moll y de Mónica Sánchez, porque no decía las palabras después, Claro, ¿no? Pero claro, yo no iba a hacer ese papel, lo iba a hacer Orlando Sacha. Pero Orlando se puso mal, lamentablemente, antes, entonces no lo hizo. Y me llamó Edgar Sá y me dijo, ¿lo vas a hacer tú? Yo le dije, de ninguna manera. Es un papel pero tú sabes que es bien curioso, porque el personaje tiene como 80 años, pero cuando los actores lo han hecho a esa edad, no han podido. Claro, te demanda mucho Es físicamente, ¿no? Era una cosa... Sí, claro, claro. Pero fue además un montaje, amigos, que creo que es ya historia porque se estrenó, se montó en el Teatro Quemado, el Teatro Municipal, a los meses. Sí. ¿Cómo salió esa idea? O sea, Bueno, eso es una idea genial de Edgar es una Sá. locura. Edgar. Pero eso también es lo que te genera No, era... digamos, el ambiente. Era ruinas y sobre ruinas Shakespeare. Sí, claro. Y Además nos moríamos todos, te morías al final y estabas echado con la mirada hacia arriba y no había techo. Sí. Entonces veías a la luna. verdad, claro, porque se había caído todo Era como muy particular ese espacio. Además estaba cargado de energías, ¿no? Me imagino. Sí, sí, esto fue en 1999, el incendio fue en el 98 Correcto. y a un grupo de actores se les ocurrió hacer Pareció Shakespeare. genial la idea. Bueno, siempre Shakespeare también, Sí. Alberto. ¿Cómo entendemos a ese gran contador de la vida humana? Yo siempre pienso lo que dice Peter Brook, que es este gran director inglés, ¿no? Que era un genio. Era Como un Mozart. genio, ¿no? Que cambió, digamos, Todo. todo. Además escribió 36 obras y todas son distintas. No se sabe nada de su vida. Nada. O sea, no sé si vieron Hamlet. En Hamlet la historia de la muerte del hijo, etcétera, es real, pero no hay ningún documento. Él nunca escribió una cosa autobiográfica. Entonces es un misterio. Sí, hay muy poca información sobre su vida, pero su obra, No, vaya que ha marcado el teatro y sobre todo creo que en el Perú
los teatreros son muy hinchas de Shakespeare. Y probablemente tú has hecho y has protagonizado más obras de Shakespeare que ningún otro actor en el Perú. Creo Que debería ser. sí. Y hay un personaje que tú dices que te hubiera gustado protagonizar y que no lo has hecho, que es Hamlet. Y Claro. Hamlet no es gordo. Oh. Palabras textuales. Yeah. Y yo decía, ¿y por qué no es gordo? No, es absurdo. o sea, es Pero absurdo. Hamlet- Es absurdo. Pero era O sea, lo que pasaba. no es gordo en la imaginación, es Yo como decía, decir, pero ¿y por qué no puede Jesús ser gordo? era rubio. No, Claro. no, además era tremendo porque en el Piccolo Teatro hacíamos una cosa que se llama la comedia del arte, Ujú. con máscaras y todo. Y yo quería ser arlequino, siempre. Y me decían, no, porque eres muy grande para ser arlequino. Entonces me hacían hacer el capitán, el doctor, y se decía, pero yo quiero ser arlequino. Pero ya felizmente todo eso ha cambiado bastante, ¿no? Pero hice un Hamlet muy bonito con Bruno Dar y me sentí ya Ya, de una manera claro. realizado. Mm. Pero Peter Brook también decía que, no, Judi Dench, que es esta gran actriz, decía que cualquier emoción o cualquier vivencia del ser humano que tú quieras encontrar está en Shakespeare. Está todo. Ha cubierto como todas las emociones, ¿Verdad? los impulsos, las dudas. Es maravilloso. A mí me parece sorprendente. Cuando lo haces todavía es más maravilloso. Porque te parece como, ¿no? Y el Rey Lear, por ejemplo, tenía cosas que yo no entendía. Fui a ver un geriatra, Ah, por ejemplo, ¿no? Porque quería que me explicara ¿qué no entendías? qué pasaba con alguien que tiene 80 años. Y me explicó muchas cosas. Y claro, al comienzo se desconcertó porque yo entré a la cita y creo que esperaba que yo trajera a mi papá o a mi mamá. Y le dije, no, yo soy, pero le quiero explicar. Y al comienzo fue como, pero después me ayudó muchísimo. ¿Qué no entendemos de la vejez? O sea, claro, que me acabas de hacer, digamos, pensar en el tema, ¿no? Efectivamente, a veces uno trata a las personas mayores por más cariño que le pueda tener, pero sin entender qué está pasando por esa cabeza, ¿no? Bueno, creo que lo que le pasa al Rey Lear, de una manera, por supuesto, muy violenta, es esta idea de no es descalificación, pero es como, ya, vete para tu casa. Ya. Claro. Y él no se quería ir para su casa. Claro, era un hombre bastante déspota también. No, sí, claro, con el Pero perfil. esta idea del te vas a tu casa, ¿no? Y creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué me voy a ir a mi casa? No, y también, o sea, bueno, y eso en general no tiene que ver con la vejez. Estábamos leyendo hace unos minutos y es el premiar también la adulación, ¿no? Claro. Que eso es algo que Claro. vemos permanentemente. Le das y reina a las hermanas, a las hijas aduladoras y a la sincera la de Cerea, ¿no? Que era Mónica Sánchez. Tienen un momento así de Terrible. el Rey Lear empujando al La carita de- sí, además, a Mónica. Y tenía que cargarla al final, pobrecita también, porque cuando se moría yo entraba. Ah, Pero qué bacán todo eso que han dejado para la historia del teatro, y creo que también muchas personas, si no han podido disfrutar eso, en nuevas puestas, YouTube, ¿no? ¿sabes? Está en YouTube. Hay una muy buena, está completo ¿sí? en YouTube. Excelente. No es lo voy a mismo, verlo. voy a pero verlo. te puedes formar una idea de qué cosa. No, fue una cosa única que no veo. El escenario me pareció alucinante, ya no existe eso, ya el teatro está remozado, Sí, claro. pero ese era el teatro en ruinas de Y el 1998. creo que también muy difícil de volver a reunir. Bueno, ya Diego ya no está, pero digamos, volver a juntar a todas esas personas. Difícil, ¿no? Ahora, tú has vivido en el Perú como muchos de nosotros en épocas muy complicadas, ¿no? O sea, los 80s, los 90s. También leía por ahí que como muchos, ¿no? Estuviste, por ejemplo, muy, muy cerca de lo que pasó en Tarata, en Miraflores, y estabas en el teatro, ¿no? No, eso fue una historia. Es una cosa de locos. Yo estaba afuera, esto es el Teatro Larco que ya no existe. Ya no Y existe. el Teatro Larco tiene un pasadizo que da ahí. Yo estaba afuera porque en los estrenos yo nunca puedo ver la obra porque me pongo muy nervioso. Eso es un tema personal que repites en toda tu Y carrera. entonces escuché la explosión a 4 cuadras, ¿no? Claro que era. Vi el humo y entré Total. corriendo porque dije, la gente va a salir corriendo. Claro. Y cuando entré, la gente estaba sentada riéndose de lo que estaba pasando, porque la obra terminaba, eran 2 obras de Yerovi, Ujú. y terminaba con una persecución con tiros, etc. Y el público pensó que era parte de la historia. Los actores no, porque vieron que el techo Claro, era de Calamina, hizo así. Y cuando salía una amiga me dijo, está todo muy bien, pero por favor saca la explosión del final, que es muy fuerte. Real. Fíjate. O sea, creyeron que la explosión era parte del. Sí.
cuando llegues a tu casa, porque había toque de queda, no fue tremendo. Fue, Wow, o sea, los le días- tocó hacer en esa época. además, teatro, te imaginarás los días siguientes iban 10 personas. Claro. Igual hacíamos la función. Y yo me acuerdo que era muy emocionante porque al final el público aplaudía y los actores aplaudían al público. Era como una especie de acto de resistencia, ¿no? de resistencia. Qué fuerte eso, ¿no? Tremenda. Claro, porque además estaba muy cerca, físicamente que, no sé, 500 metros, menos. Esa... Pero más claro, Tarata ya fue, digamos, el marco mayor de la expresión del terrorismo, pero en el sentido más estricto es que teníamos 15 años, No, claro. 20 años, matándonos, ¿no? Entre peruanos, y era la vida Claro. cotidiana y uno se acercaba y caminaba por un lado, si veías un carro que está estacionado, mirabas por debajo por si acaso vaya a explotar, ¿no? Y hemos despedido gente alrededor, ¿no? Una cosa de loco. O ibas al teatro y de repente había un apagón en medio de la función, Sí. o de repente escuchabas un bombazo. ¿Y había teatro que hablaba de eso? ¿Había teatro que...? No directamente, No, pero sí. miran, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa. Hicimos una obra que se llama Ay Carmela, que es una obra Sí. española, la película también está, que es una obra sobre la Guerra Civil Española, donde estos dos actores, que son marido y mujer, que son actores un poco de cuasta, que caen en manos de los franquistas. Ok. Que los obligan a dar una función para el ejército, pero el problema es que en la primera fila hay una serie de republicanos que van a fusilar al día siguiente. Entonces tienen que hacer esta función con eso, ¿no? Y mi personaje, que es mucho más práctico, etcétera, está cuidando todo, pero la mujer, que la hacía Mónica Domínguez espléndidamente, era mucho más apasionada. Ujú. Y al final terminaba que la mataban, ¿no? Le pegaban un tiro. Y claro, tú decías, cuando empezamos a ensayar nos decían, pero esto nadie lo va a entender. Claro, la guerra Y civil de repente, española. en ese momento, tú decías, estamos hablando de lo que nos está pasando a de nosotros. lo que está pasando. El mismo hecho de hacer teatro dentro de esta... El teatro tiene eso, ¿no? Que a veces cosas que parecen que no son tan cercanas, de repente, como tú estás ahí en vivo, se vuelven cercanas. Sí, sí, Voy a se cambiar- visita, se exorciza el tiempo ahí. Radicalmente de tema, pero sí me da curiosidad cuando hemos hablado inicialmente de la soledad. Cuando tú estás en tu casa, solo, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu manera, digamos, de generarte a ti mismo ese espacio para La música sobre todo. qué música? Mira, creo que lo único que no me gusta, con todo respeto, es el reggaetón y el heavy metal. Pero todo lo demás... Sí, que cuando uno dice con todo respeto es porque No, porque hay gente que le gusta y me parece muy bien. la cosa es No, distinta. no sos mi juicio, color. Estoy comentando y me estoy sonriendo porque yo también lo diría así. Coincido con Está bien. Ya. Pero no me gusta, pero no... Ya. Bueno, hay gente que le gustará, hay gente Claro, que no claro. le gusta Bach, como me gusta a mí. En fin, todo tipo de música. Tú sabes que... ¿Y depende de tu ánimo? O sea, Sí, un poco, ¿ah? ok. Pero la única crisis de vocación que tuve fue por la música. Cuando estudiaba en el Piccolo Teatro, tenemos unos maestros, teníamos un curso los sábados en la mañana que se llamaba Tradiciones Populares. Ok. Y lo dictaba Roberto Leidi, que ahora, bueno, ya murió, era el más grande etnomusicólogo italiano. Y nos llevaba cosas para escuchar. Y yo ahí en un momento pensé, yo quiero ser etnomusicólogo. Dije, yo quiero grabar a la gente. Pero después hablé mucho con él y me dijo, no, mejor dedícate al teatro. Pero la música está siempre muy presente, la lectura. Pero tú, por ejemplo, cantas, tarareas, tocas Bueno, tal sí, vez, no toco ningún instrumento, ¿no? pero sí canto porque en la escuela nos enseñaron a cantar, ¿no? Yo me imagino a Alberto Isola una mañana ahí sumándose a una área, porque además eres amante de la ópera. Totalmente, sí. Entonces, Pero también me gusta el rock, también me gusta mucho. Bueno, Roberto Leidi fue la primera persona que me dio un trabajo remunerado. Yo tenía 19 años, me dio un cheque. Porque cuando vino el golpe de Estado de Chile, él dirigía una marca de discos, una disquera que era histórica, que se llaman Los Discos del Sol, y Dischi del Sole. Y me dijo, vamos a sacar 3 discos de Violeta Parra. ¿Tú puedes traducir la letra al italiano? Yo dije, sí, claro. en la que me metí. Entonces perseguí a todos los chilenos que andaban por ahí para que me explicaran, hice la traducción y me vino mi primer cheque. Ajá. Wow. O sea, ¿Te acuerdas de cuánto fue ese primer cheque? ¿cómo no? Un equivalente como a $300, que no estaba nada mal. No estaba mal. No estaba nada. Traductor, De entonces. los 70. De los 70. 73. Sí. Y Claro. además,
Pero además cuando empezaba a escuchar, yo había escuchado a Violeta, pero muchas de las canciones de Violeta son muy difíciles de descifrar. Traducir, Entonces, literatura, yo decía, ¿alguien conoce? Había muchos chilenos en esa época. Entonces, no, todavía no, eso fue después. En Londres había más chilenos. Pero iba y buscaba y al final lo hice, así que... Pues sí, es interesante entender a veces las artes no tan separadas. Hablaba, claro. por ejemplo, de un Leonard Cohen que recibe el Príncipe de Asturias a las letras, o un Bob Dylan que recibe el Nobel de Literatura. Es decir, Claro. ahí como que más es la audiencia la que hace diferencias, porque podrías pasar un día tarareando una ópera que te gusta o admirando un cuadro de Absolutamente. este pintor que también has contado que te gusta, Rothko, Rothko ¿no? fue... Porque y hacer de además fue- Rothko además fue... ¿no? Lo encarnaste, ¿no? Eso es fascinante. Cuando haces un personaje real, Al que además te admira. pasa algo. Claro. Te pasa algo. Hay algo... Yo no sé cómo explicarlo, pero está. Hay algo... en inglés hay un verbo... No se puede traducir, que es to channel, ¿no? Tú eres como un canal. Como un canon. Yo siento que cuando he hecho... Me pasó con el Padre de las Casas. Porque las palabras del texto eran las palabras del Padre de las Casas. Entonces, era como si el Padre de las Casas, o lo que fuera, pasaba por ti. Claro. Y eso es maravilloso. Es un poco aterrador también, pero es maravilloso. Ya, claro. Pero genial, creo que es eso lo que busca alguien que quiere ir, que va a ver una obra de teatro, salir así como medio, ¿qué he visto, no? Y me decía Impactado tanto. Santiago, porque yo no había escuchado a Leonard Cohen, que justamente lo El puso canadiense. el canadiense, y hay una frase que me estabas comentando, Uy, claro. que es extraordinaria, abro comillas, todo tiene fisuras, ¿no? Pero por ahí entra precisamente la luz, ¿no? ¿Sabes que esa es mi frase favorita? ¿Qué quiere decir? Eso es lo que Claro. además sí preguntar Quiere a decir partir de que, tus propias fisuras. claro, quiere decir que en todo siempre hay un sitio o un detalle por donde lo hermoso va a entrar. Así sea una fisura, una rotura. Así es una rotura, ¿no? Pero yo siempre he pensado eso. Qué bacán. Y eso es lo que Pasa eso. yo quiero preguntarte a partir de tus propias fisuras, ¿cómo, digamos, tú has podido identificar esas fisuras que tenemos todos y que has trabajado para que finalmente sea iluminado y convertido eso en una fortaleza? Sí, pero es una disciplina y no siempre funciona. Pero sí trato siempre. Sí, es una frase que a mí... Yo conocí a Leonard Cohen cuando estaba en... ¿Qué te rompe o qué has sentido que estaba roto? O más bien, yo lo veo más bien como que no tenía salida. O sea, lo que yo interpreto de esa famosa, Exacto. bellísima frase es, inclusive en los lugares donde todo parece cerrado, hay una grieta y por ahí entra la luz. Yo lo he visto cosas. Qué bacán. De esa forma. Yo más bien estaba entendiendo que era claro, efectivamente, todos tenemos en algún momento de nuestras vidas hitos que te generan, Claro, ¿no? Esos cortes y que al final sí pueden finalmente convertirse en cicatrices, pero si no la has entendido bien la cicatriz, difícilmente claro, También. claro. puede en también algún puede ser, momento también. generar una Qué bacán. fortaleza, ¿no? Sí. O sea, estamos, pero Pero es una frase maravillosa. linda. Yo me empecé a ser fan de Leonard Cohen a los 15 años, con su primer disco. Y soy fan hasta ahora. Realmente creo que es mi cantante y compositor favorito. Música difícil de sobre todo. Mi pobre hermano, Claro. yo tengo un hermano maravilloso, José, y dormíamos pues, en el mismo cuarto, y yo ponía en la noche la música de Leonard Cohen, y él detestaba a Leonard Cohen, porque decía el sapo, ¿no? Porque tiene esa voz como de sapo. Siempre se acuerda de eso. Pero sí como, bueno, lo que estaba Muy escuchando era evocadora, como muy profunda, como ¿no? blues, Una cosa muy como entre blues, música judía, judía, ¿no? ¿no? Pero sus letras son maravillosas. Qué interesante. Es un Voy a tipo empezar a- Claro, por eso le dan un premio en literatura, ¿no? A las letras, digamos, ¿no? Bueno, Ahora, Alberto, en realidad tú has nacido en una familia privilegiada, podríamos decir, Sí, ¿no? absolutamente. O sea, pero eso también tiene sus cosas, ¿no? Bueno, cuando yo leí Un Mundo para Julius, Sí, yo pensé, este señor se ha basado en la historia de mi familia, porque había muchas cosas en común. Cosa que después le dije a Bryce una vez en una conversación maravillosa que tuve.
Sí, bueno, además en esa época, ¿no? Claro. Antes de Velasco. Estamos hablando de Es un mundo, un mundo de la novela- hacendados, digamos, la novela lo refleja de una manera... de oligarquías, Sí, ¿no? claro. Pero siempre tuve dos miradas, ¿no? Porque también por muchas cosas que pasaron, yo pasé mucho tiempo con lo que se llama la servidumbre, que es una palabra horrible, con la gente que trabajaba en la casa, que me cuidaba. Trabajaba en- Y eso me acercó también a otro mundo. Entonces, en un momento de mi infancia y mi adolescencia, me chocaban las cosas, ¿no? Ujú. Decía, pero esto es injusto, ¿y por qué pasa esto? Pero sí, pero creo que con el tiempo me amisté un poco con todo, ¿no? Y en ese momento, claro, no entendías un montón de cosas, veías un montón sentías un montón de Era otro cositas, porque además tu sensibilidad, Sí, claro. ¿no? Es evidentemente diferente a la que podía ser el resto de tu familia que no se dedicaba al arte, pero tuviste en algún momento esas conversaciones con tus No realmente, padres, no, no. porque no quisiste, porque no tuviste opción, No, porque nunca tocábamos ese tema, claro. Un día decidí no ir más a misa, Ok, ¿no? Y se lo dije a mi mamá. ojo, Y fue fue duro. 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 Te vas a ir al infierno, ateo. Y eso mi mamá no era tampoco tan... Creo que ahí mi mamá me dijo varias veces, cuando era adolescente, no te entiendo. Mm. Y era por eso, ¿no? Porque decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no tiene que ser así? Es un poco pesado también, pero después con el tiempo, ¿sabes qué? Haces como las paces con todo, ¿no? Y tratas de rescatar lo mejor de todo, ¿no? Y también has pasado, como podemos en algún momento de la vida, tener ayuda profesional, terapia. Sí, claro, Sí. yo sigo haciendo psicoanálisis desde hace varios años. Me parece fundamental a varios niveles. Y sí me ha ayudado muchísimo. ¿Tú lo recomendarías para alguien que Yo no siempre- encuentra respuestas, digamos? Yo siempre recomiendo algún tipo de terapia, ¿no? El psicoanálisis es una cosa mucho más compleja, más larga, pero a mí me ha ayudado mucho también a nivel artístico, ¿no? También muchísimo, a nivel de Pero ¿por qué? Porque elaboración de te cosas. logras, digamos, entrar dentro de ti, de tu historia, Exacto. en retrospectiva y mirarlo desde otro, Exacto, o descubrir desde otra cosas altura, de otra digamos. manera, ¿no? O sea, hechos que tú alguna vez viviste de una cierta manera, los vuelves a ver después y dices, esto pasaba. Me ha dado mucho más comprensión, capacidad de comprensión, no solamente de mí, sino de la gente que me rodea, ¿no? Que es toda una Sí. disciplina, ¿no? El psicoanálisis, entiendo que además es algo que escoges y que hay que ir cultivando esa relación con tu psicoanalista. Sí, yo sí lo agradezco mucho, me ha ayudado muchísimo. Pero supongo que cada uno puede... Hay muchas sí, maneras, claro, ¿no? Hay muchas maneras. En realidad, Pero sí me ayudó mucho a... Claro, porque a veces uno tiene la idea de que eso te va, entre comillas, a curar. Cuando en realidad lo que hace es que te hace capaz de lidiar con las cosas. y de entenderte, que Exacto. creo que es lo importante, ¿no? Exacto. Porque al final tú te puedes sentir un raro, ¿no? Una persona que no encaja Claro, en, digamos, una cosa establecida. Pero lo cierto es que es el nivel de sensaciones que te generan esas actitudes en relación al otro, te ¿no? ayuda a comprender, que creo que es bien importante. Comprenderte tú y comprender a los demás. Porque si no pasa eso, estás frito. Sí. O sea, porque nada, vas a seguir buscando. Puede ser un genio, ¿no? Puede ser seguir siendo el maestro de maestros, pero al final no encuentras esa serenidad que todo el mundo busca, creo yo, en un momento de la vida. Sí, a mí me ha dado... Igual me altero y me preocupo pero tengo más herramientas, digamos, para mirar las cosas en su complejidad, ¿no? ¿Qué es el Perú para ti si tuvieras que, a propósito de las complejidades? Porque yo creo que... Bien complejo. Tú sabes que siempre me acuerdo de un lindo poema de Benedetti que se llama Noción de Patria. Y habla de eso. Y dice algo así como, patria es decir nosotros. ¿Sabes? Cuando yo me fui, yo pensé que no iba a regresar. Y cuando llegué a Milán, la escuela empezó como 2 meses después. Y en un cine, de estos cines, digamos, cineclubes, había un festival de cine latinoamericano. En esa época tú no veías cine latinoamericano. Claro, ni en Italia aquí. No, Sí, claro. vi como 10 películas y dije, por algo esto está pasando. Y yo siento que ese es el lugar donde yo quiero, a veces no tanto, pero normalmente sí. Bueno, pero esa es la Debo complejidad de la Y relación, debo ¿no? estar por eso, esa complejidad de decir nosotros, ¿no?
es mi marco de referencia, no sé, no me imaginaría, quizás sí, pero no lo sé, nunca me di la oportunidad, cosa que me hubiera gustado darme. Ahí hice mal, me debí haber quedado un tiempo y probar cosas, pero me regresé. Es que aquí estaban todas las referencias, mis amigos, mi familia, y me gustan muchas cosas. El sentido de pertenencia lo tienes Totalmente, con el totalmente. Perú. Ahora, reconociendo, por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo, la complejidad de las cosas, pero esa cosa que tú a veces sientes y dices, no, estoy donde tengo que estar. Claro, porque en los años formativos, Europa, pero después la dificultad de hacer teatro en... Es que si yo sentía que era otra cosa, pasó un día... ¿Pero te fuiste a Argentina también? Sí, después me fui Ok. a Argentina. Estaba en Argentina, estaba en Colombia, estaba en Cuba, O sea, siempre has, Venezuela. claro, salido y ¿Pero por regresado. tiempos largos No, o no? No, he ido a hacer Ok. talleres, montajes. Bueno, un día bajé a tomar el ómnibus para irme a la escuela y siempre compraba el periódico y era todas las noticias del golpe de Pinochet. Todavía me acuerdo de eso. Entonces pasaban cosas, ¿no? Entonces Sí, tú claro. decías, de repente también esos son señales de que en realidad tu lugar está en el Perú, ¿no? Ya, digamos, vamos terminando, pero para ti el tema de las señales es algo que te parece importante. Sí. ¿Crees que hay en la vida, como mucha gente cree, esto pasa por algo? Y yo sí mucho, ¿eh? ¿Sí? Ok. Mucho. Me quedó claro cuando dijiste que había algo en ese teatro quemado. Sí, Cuando había, dijiste bueno, algo. los energía. cuentos de los guardianes que te decían en la noche silban, en la noche tocan el piano. Claro. Pero yo sí creo que hay señales, ¿no? Hay como cosas que de repente tú dices, por alguna razón está pasando esto, ¿no? Mm. No llego al punto de decir todo pasa por algo, No, claro, claro. pero sí creo que muchas cosas pasan para que tú pienses un poquito, ¿no? Me pareció increíble que yo, que había visto casi nada de cine latinoamericano, viera 10, 12 películas. Que además el cine latinoamericano retrata la región Entonces era siempre de como una decir, manera muy pero ¿por qué no he particular. visto esto? ¿Y por qué? Me pasaba con la literatura, porque yo cuando empecé a leer me leí todo lo que habían escrito los del boom, pero con el cine nunca. Y entonces empezar a ver una película argentina, una película boliviana, una película colombiana, era como... Claro. Ahora estamos acostumbrados, pero en esa época era muy difícil que diera cine. El cine te encanta verlo. Verlo. Sí, hacer no me gusta. Ok. Ah, ok. No te me gusta. Es Y muy por rápido. alguna razón, muy rápido. Es todo muy rápido. Yo soy muy lento como actor. Y cuando hice La ciudad de los perros con Pancho Lombardi, Sí. yo entré a reemplazar a un actor al final. Y cuando nos pasó la película a los actores, yo fui donde Pancho y le dije, Pancho, quiero volver a hacer mis escenas. No se puede. Y no me dijo nada, creo que sea feo, ¿no? No se río. Ahora, tú ya también lo he leído, tuviste conversaciones muy interesantes con Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, porque él hubiera querido ser actor. Él era, tuve la suerte de estar en 3 obras suyas. Sí. Y en la última, que fue Al pie del Támesis, él estuvo en todos los ensayos. Y le fascinaba. Fascinado. Y además, la hora del café era maravillosa. Cuando parábamos a tomar café, era... Lujo, además. pero además tenía unas cosas, por ejemplo, yo tenía un monólogo al final, muy lindo, pero no duraba lo suficiente para que la actriz se cambiara. Entonces le dijimos, Mario, hay que escribir. Y escribió una cosa increíble. Y amaba el teatro profundamente. Él siempre decía que si el teatro hubiera sido lo que era en ese momento, cuando él tenía 20 años, hubiera sido actor, ¿no? Bueno, se estrena un poco en las letras contando la historia de un inca. Claro, claro. Piura, ¿no? En su colegio de Piura. fascinaba. Claro, la huida del inca. Bueno, Como vivíamos en Barranco los dos, yo me regresaba siempre con él en el auto. y tu abuelo también vivía en Barranco por ahí. Dos abuelos, ¿Tus dos? los dos lados de Pedro de Osma. O sea, José A un lado Antonio, está que venía de José Antonio y al otro lado está Yovata. Ah, ok. Ahora hay un hogar para ancianos que se llama Yovata Isola, donde era la casa de mi bisabuelo, y al frente está la casa de la que era mi abuelo. Las dos familias. Y escuchar a Chabuca así cantando o declamando. Mencionando, en realidad, claro, José Antonio, dedicándole me una imagino que es una cosa, aunque estabas muy pequeñito cuando tu No, abuelo siempre me ha murió. gustado mucho. Lo que no me gusta es cuando a veces lo cantan y lo cantan como si fuera un reclamo de un amante despechada. Amante despechada. No lo es Nada que para ver. nada. Lo que pasa es que Chabuca era muy amiga
mi madre eran 4 hermanas y Chabuca era muy amiga de ellas. Y cuando murió mi abuelo, le compuso eso, ¿no? Pero- No es por qué me dejaste aquí, No, de claro. por qué me abandonaste y te fuiste con otra, es por qué me dejaste aquí y te fuiste al otro mundo, Al ¿no? otro Que yo mundo, también claro, pienso ¿no? porque Pero además, te imaginas, ¿no? El chalán, el caballo de paso. A mí me pareció un poema Es maravilloso. lindo. Una de las primeras canciones. Sí, Barbiesco, A mí me la gusta. verdad. una película es para mí, una película, esa canción. Y ahora pues Sí. con el personaje de José Antonio que ya recién asocio Una- a Alberto Isola, Claro, el abuelo de La- Alberto Isola. mi mesa de trabajo era una mesa que él tenía en su estudio. Entonces, él murió cuando yo tenía 4 años, en Oborno. Lo recuerdo que es una pena porque me hubiera encantado. Un criador de caballos de paso. Se ha creado de caballos sí, también. Muy guapetón de haber sido para que la haya impresionado acá esa aguja. Fundadores del Ballet Nacional del Perú. Ah, Sí. Tenía además una colección de pintura de la escuela cusqueña. Casi todas estaban en el museo. Wow. Qué bacán, qué bacán. Bueno, Yo agradezco mucho. qué lindo conversar contigo, Alberto. La verdad podríamos estar 2 horas acá conversando. Tiene que terminar de alguna manera el Yo programa. quería terminar invitándolos a ver algo que estoy haciendo. Eso, por favor. Para quienes- Eso es lo que queremos que nos invites. A ver, dale. Bueno, es una obra que se llama James Brown usaba rubleros. Es un título muy particular, porque además James Brown no aparece en la obra. Es una obra de Yasmina Reza. Yasmina Reza es una dramaturga y novelista francesa muy importante. Escribió una obra que se llama Art, que fue muy famosa. Y es una obra muy interesante porque es como una especie de cuento que habla de muchos temas actuales. La salud mental, la identidad, la relación entre padres e hijos. Y está en el Teatro de Lucía, que está ahí en Lindo teatro. lindo teatro con un elenco de actores maravilloso. Y ahí estamos, vamos a estar solamente hasta mediados de junio. Es una obra bien interesante porque toca temas importantes de una manera muy particular, ¿no? Porque tiene cosas cómicas, tiene cosas un poco fantásticas, pero creo que lo que ella dice llega muchísimo. al Ujú. público. Bueno, entonces. Pueden James encontrar Brown. las entradas en Join Us Join Us. hasta el 21 de julio. Está en el Teatro de Lucía. James Brown usaba ruleros. Si allá el título es maravilloso. Tremenda. Me parece genial. Bueno, pero capaz que sí, capaz que sí. No, hay una famosa foto Ay, no, sí, sí. de esta fotógrafa que se llama Diane Arbus, Ajá. que le tomó una foto a James Brown con ruleros. Porque James Brown se planchaba el pelo. Súper vanidoso James Brown, pero bueno, era parte de ese show que mostraba también el... Hay un momento de la obra donde un personaje le dice, bueno, James Brown usaba ruleros. James Brown, dice el otro. Entonces, es la única mención. Claro. Pero tiene que ver mucho con eso, con la identidad. Y también es bien interesante porque los diversos públicos que hemos tenido ven cosas distintas. Está bien. Eso pasa solo con el arte, Clarísimo. señores. Entonces, ya sabe, Teatro de Lucía. De No, todas no. maneras. Bueno, antes de terminar, siempre tenemos la dinámica de que alguien dejó en la semana anterior del programa una pregunta abierta porque no tienen idea a quién se la vamos a hacer. Así que la pregunta fue de Renzo Schuller. Ajá. A ver, Si tuvieras que borrar a una persona del mapa, ¿quién sería y por qué? Tú sabes que, no es por evadir, pero es que realmente no son las personas, ¿no? Uno piensa, piensa en Trump, pero después pienso, no es Trump, es todo lo que está detrás. Entonces cualquier persona que te diga, tienes razón. no, pero sí, es la primera persona en la que pensé, Bueno, está bien, ¿no? Y es lo que representa. la primera persona que vino a mi mente, Perfecto. pero también pensando que si está donde está, es porque un montón de gente votó por él y todo eso, ¿no? Igual podemos mirarnos también. Pero en Ahí fin, está, respondía tiene la que- pregunta, señores. Eso era lo que se necesitaba. Más bien, Alberto, déjanos una pregunta para el próximo invitado de Habla Serio. Y mientras Alberto va pensando su pregunta, yo les pido, amigos, que sigan el podcast los fines de semana que estrenamos nuevo episodio, que nos dejen un like si quieren, si les gustó, un comentario, desde dónde nos están viendo, si están en el país, si están en el extranjero, si están en las regiones, en Lima, en fin. El YouTube es suyo ahí, amigos. Bueno, y además agradecer, porque hay una cantidad muy grande de no solamente suscripciones, sino de me gusta en todos los programas de Habla Serio, lo que por supuesto estamos muy contentos, porque la idea aquí es conocer un poco más de aquellas personas que conocemos de alguna manera por la actividad que realiza.
Ya saben, por partida doble, en primera pantalla, inmediatamente después de Latina Noticias, y el estreno también en digital. Tiempo para... Ya se parece mucho a la otra, pero no. Ya. Si pudieras retroceder en la historia y cambiar un hecho de la historia, ¿cuál cambiaría? ¿Tú cuál te animarías? Es que uno siempre piensa en cosas como Hitler, ¿no? Y digo, de repente algo más... Es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Por qué? Por la película de Tarantino. Sí, claro. Ajá. Claro. Donde, Claro, donde se invierten los papeles. Carlos Signori. Claro. es que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sacas a esa persona, pero esa persona está ahí porque alguien la puso ahí. ¿Qué cambiaría? Qué difícil. Bueno, está buena la pregunta. Bueno, no te- Alberto Isola, poniendo en jaque al próximo invitado, con una pregunta más Porque difícil de... yo también estoy pensando, y lo primero que pensé fue la Segunda Guerra Mundial y Hitler, Sí. pero en realidad las cosas, Pero a veces siempre hay pasan. alguien antes Claro, que hizo lo mismo, ¿no? Entonces es como, Termina siendo cíclico el tema. ¿quién fue, no? Sí, tremendo. entonces eso, la Santa Inquisición, bueno, hay un montón de cosas. Bueno, visitemos la historia del próximo programa gracias a la Listo. pregunta de Alberto Isola. Maestro, un gustazo tenerlo. encantado. Gracias además por repasar tanta historia, tantas historias de teatro, de la vida en general. Alberto, mi cariño, mi respeto y Muchas el gracias. respeto del país entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberto. Habla serio. Chao, chao. Hablen serio, amigos. Chao.